Hola, ¿qué tal mundiamigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les pasan nuestros queridos mundiamigos? Nosotros por acá una vez más, ya lo saben, reaccionando a México, conociendo un poco más sobre México. Queremos viajar a México, queremos estar en México, comer en México y disfrutar mucho de ese México lindo y querido. Y mientras logramos esa meta, ese objetivo, seguimos disfrutando de estas sugerencias que ustedes nos envían y vamos a ver un video muy interesante porque se trata de cuál es el origen de ustedes, mundiamigos, cuál es el origen de los mexicanos. Ya más o menos sabemos según la historia, pero nunca está de más y siempre algo nuevo se aprende. Como siempre, dejaremos el enlace en la descripción de este video, así ustedes van al canal original y dejan su apoyo por allá, así como lo hacen con Mundo M&M. Somos Man y Mari. Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Cuál es el origen de los mexicanos? México tiene mayoritariamente un origen español y mesoamericano. México ha sido cuna de grandes y poderosas culturas, entre las que destacan el Imperio Maya y el grandioso Imperio Azteca. A lo largo de su historia llegaron a México miles de personas procedentes de Europa, Asia y África. En la actualidad, la población extranjera más grande en México es de origen estadounidense, con más de 800,000 personas que aportan a la cultura y riqueza de este país de más de 131 millones de habitantes. Hoy veremos cuál es el verdadero origen de los mexicanos. Vamos a conocer la historia de su pueblo, que es una mezcla histórica de muchas culturas de todo el mundo. Desde la conquista hasta la actualidad, el ADN del mexicano está en constante cambio. Para empezar, debemos saber que el mapa de México ha cambiado mucho a lo largo de su historia. Así era el mapa en tiempos del Imperio Azteca y Maya. Así era el mapa del virreinato de Nueva España. Era gigantesco. Sí, señor. Así era el mapa del Imperio Mexicano en el año 1821. Así es México en la actualidad, sin casi la mitad de su territorio. Oye, sí. De cómo nació como país independiente. Se dice que los primeros pobladores de México llegaron del norte, en lo que es Canadá y Estados Unidos. Eran recolectores y cazadores. La primera gran civilización que apareció en México fueron los olmecas. Esta cultura se desarrolló en lo que es actualmente Veracruz. Algunos eruditos señalan que esta cultura floreció alrededor del año 2400 a.C. Otros indican que fueron más o menos en los años 1200 a.C. y estuvieron presentes hasta el año 400 después de Cristo. Entonces se podría decir que los primeros orígenes de los mexicanos es de la cultura olmeca. Hay un dato importante, es que se acredita a esta cultura la primera y la más antigua escritura en el continente americano, junto al calendario y también a su idioma. Luego, con el pasar del tiempo, en todo el territorio mexicano aparecieron nuevas e importantes culturas, como la cultura zapoteca, cultura mixteca, cultura totonaca, teotihuacán, cultura tolteca, cultura capacha, entre muchas más. Hasta que llegó del norte una nueva civilización. Ellos estaban atraídos por una leyenda, la famosa águila posada en un nopal devorando una serpiente. Esta leyenda narra la historia del pueblo mexica, quienes llegaron desde el norte a las tierras de Mesoamérica. Esta cultura era nueva y donde encontrasen dicha águila, allí formarían o fundarían su imperio. El lugar sería exactamente lo que es hoy Ciudad de México. Es aquí donde se forjaría un nuevo ADN de los mexicanos, con la mezcla de los pueblos que ya vivían allí en Mesoamérica. La historia es realmente increíble, pues los mexicas o el Imperio Azteca era en verdad una confederación de varias culturas. Debemos saber que para ese entonces cada pueblo tenía un origen completamente diferente, incluso con lenguas diferentes y costumbres diferentes, y con los mexicas estas diferencias comenzaron a disolverse poco a poco, forjando así
un mismo pueblo. Otra gran cultura fue la maya, con origen diferente, asimismo distinta lengua. Esta cultura fue contemporánea con los aztecas. Entonces, bajo este término se podría definir que los mexicanos tienen dos grandes orígenes, los aztecas y los mayas. Ambas eran totalmente diferentes, tanto en lenguaje como en tradiciones. Incluso parte del legado maya aún se puede observar en México, Guatemala, Belice y otros países. Es más o menos como los quechuas y aymaras en el Perú, que en realidad son dos pueblos totalmente diferentes, con costumbres y lenguas distintas. En 1492 ocurrió un acontecimiento que marcaría la historia de México y también su origen. Cristóbal Colón descubre América y con ello llegaría la conquista de México. Hernán Cortés fue el conquistador de México. El virreinato de Nueva España se fundaría en 1535 y con esto vendrían a México miles de personas desde Iberia. Este hecho cambiaría nuevamente el origen de los mexicanos, pues la población... Qué cantidad de historia, ¿verdad? Sí. Algo que siempre me ha llamado la atención son todas esas civilizaciones que mencionó anteriormente. La tolteca, olmeca, totonaca, todas esas siempre me ha causado curiosidad y saber cómo fueron, pues. O sea, qué se sabe exactamente de cada una de ellas. Cómo fueron sus costumbres. Sí. Si hay algún video por allí donde se hable de eso, déjenlo en los comentarios porque siempre, porque de las más que hemos visto es de la maya, que es la que predomina todavía, pues, pero de esas anteriores no se sabe mucho, pues hemos visto alguna que otra cosa, o sea, sobre todo se menciona bastante en los videos la olmeca. Sí, igual que para esta parte del continente, bueno, los que más se escuchan justamente son los incas de Perú. Los incas. Quechos y toda esta gente son de los incas. Pero están también los de Ecuador, los rumiñahues también eran otros, y los cañaris. También los manteños también. Los manteños. Los Valdivia. Todos esos. Todo eso, o sea, eran como grupos, y cada grupo es impresionante cómo se adaptaban al entorno y basándose en el entorno desarrollaban todo su sistema, su vida. Ambientación, su cultura. Cambió totalmente. Se estima que antes de la conquista México tenía una población de alrededor de 45 millones de habitantes. Wow. Y para 1500 eso era bastantísimo. O sea que desde siempre ya México ha sido pobladísimo, bien poblado. Wow. Sí, para ese tiempo que había eran civilizaciones dispersas, pues. Y eran bien productivos. Wow. No perdían el tiempo. 40 la población se redujo a tan solo 2.500.000 habitantes. Sorprendente. Pero esperen, para el año 1650 México tendría una menor población de tan solo 1.200.000 habitantes. La población de origen europeo para ese entonces era de tan solo 120.000 y en 1750 la población europea era de 250.000 habitantes, de un total de 2.700.000 que era la población mexicana. Se estima que hasta el fin del virreinato la población europea que vivía en México era de menos del 10% del total. Se aclara que esto es tan solo estimaciones por algunos expertos. México oficialmente nace como país independiente en 1821, después de 11 años intentando la independencia de España. En 1825, México tenía 6.8 millones de habitantes, 70.000 eran de origen europeo, 1.200.000 eran mexicanos hijos de españoles, o sea, los criollos. Habían también, al igual que en Venezuela, los blancos criollos que eran hijos de los españoles. mantuanos. Exacto. 10.000 personas procedentes de África y la mayoría de mexicanos tenía su origen de Mesoamérica, en especial aztecas
y mayas. Y esta mezcla de todas estas culturas ya era notorio. Se podría decir que México nació como país multicultural, haciendo de esto el real origen de México. Luego, con el pasar de los años, llegaron muchas personas a vivir procedentes de Europa y Asia. También al norte de México comenzaron a llegar estadounidenses a vivir, pero posteriormente nacería la República de Texas al norte de México. Pero esto es otra historia. Con ello, muchas personas dejaron de ser mexicanos. Se puede decir que el origen de los mexicanos es una mezcla rica de muchas culturas y de todo el mundo, pues con la globalización, miles de personas de todos los países del mundo viven en México y continúan enriqueciendo al país. Actualmente 800,000 estadounidenses viven en México, también casi de 60,000 guatemaltecos y más de 50,000 venezolanos. Wow. Otras grandes poblaciones que viven en México son colombianos, hondureños, salvadoreños, argentinos, peruanos. Pero yo creo que argentinos hay muchos más. Creo que hay bastante, mucha. Hay una parte, no me acuerdo, que es hacia la en Playa del Carmen. Recuerda que uno de los que fueron en motorhome, creo que fueron los de Hakuna Matata. Y se habla como de unos 300,000, algo así. Sí, es bastantísimo. Solo en esa zona. Solo en esa zona, sí, emprendiendo mucho. Españoles, chinos, brasileños, canadienses, franceses, alemanes, italianos, etc. Se podría decir que en México viven de todas las nacionalidades. México es una potencia económica y en camino a la industrialización. Es también uno de los países más visitados del mundo. México está acostumbrado. Sí, porque por ejemplo, que yo recuerde, en Venezuela, no recuerdo por ejemplo coreanos con negocios. Actualmente sí están visitando coreanos, chinos, o sea, chinos. O sea, de toda la vida, o desde, digamos, bastante, ponle un siglo. Italianos, españoles, árabes, portugueses, chinos más recientes, pero españoles y árabes, portugueses y claro, italianos desde hace tiempo. Pasa también que, para nadie es un secreto, pues que Venezuela desde hace unos años, 20 años aproximadamente, ha sufrido unos cambios que no han sido tan positivos, y eso ha hecho que, por lo que aquello de que se detuvo la industrialización, empresas, el establecerse empresas nuevas, eso ha hecho que esa población de extranjeros de distintas nacionalidades no se vean atraídas pues a establecerse en el país. Cosa que ha sucedido en México, con muchas empresas, muchas industrias. Por ejemplo, para los intercambios de estudios, también, o sea, se ve afectado porque por las mismas crisis del país, estos países son poco atractivos para ir a estudiar. Sí han ido en su tiempo y aún siguen yendo en muy poca cantidad, porque las universidades de Venezuela, lo podemos decir que sí, siempre han gozado de un cierto renombre. Exacto, tipo la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, son universidades de renombre que aún escuchamos personas de aquí que van a estudiar allá, sobre todo estudios de posgrado. Pero sí han disminuido un poco pues en eso, y eso hace poco atractivo. Si vemos algunos de los que han entrevistado, han ido por intercambio para estudiar, y en Venezuela no se ha podido dar eso recientemente porque las universidades han estado un poco decaídas. Entonces todo eso ha influido que en Venezuela de repente no se haya dado este fenómeno que se ha dado en México. Acostumbrado a tratar y recibir a turistas y viajeros de todo el mundo. Sin duda, el origen de México sigue en constante cambio, incluso aportando a otras naciones con su cultura. México es un país mágico por donde lo mires, y su gente está categorizada como una de las más amables y hospitalarias. Su comida, sus tradiciones, su cultura es el resultado de un hecho histórico de cientos o miles
miles de años de formación que lo convierten en la nación que es hoy en día, y los mexicanos están orgullosos de sus raíces y su presente que les promete un futuro esplendor. Y bueno amigos, hasta aquí todo el video, espero que les haya gustado. Si te gustó, regálame un super like, suscríbete en mi canal. Bueno, sí, es impresionante, sí. ¿no? Cómo se fue dando la historia, cómo se fue, y, o sea, y en verdad, como yo digo, en nuestro país no había, o sea, no se ven todas estas nacionalidades, musulmanes, australianos, coreanos, Sí. filipinos. Bueno, Probablemente- filipinos llegamos a conocer a uno que Sí, otro. filipinos llegamos Pero, a o sea, conocer. bueno, mis amigos, se sigue aprendiendo cada vez más. Nosotros, por supuesto, contentos de ello. Qué bueno es saber de estos orígenes, ¿no? De cómo se originó todo, de dónde viene el pueblo mexicano. Bueno, la historia de México es fascinante, como no, y nosotros encantados de conocerla. Por eso los invitamos a que se suscriban a Mundo M&M y a que dejen ese pulgar arriba con un me gusta. Dejen los comentarios con sus sugerencias y compartan este y cada video de Mundo M&M. Cuídense mucho, Mundo amigos, y nos vemos muy pronto en México. Bye, se les quiere.